¿Se puede ver, no? Ya, entonces hoy día vamos a ver un tema que se denomina pares craneales, ¿no es cierto? Lo que se llama la inervación de la cabeza, ¿no es cierto? Entonces los pares craneales son el número de 12, ¿no? Y aquí tenemos una imagen que es una imagen didáctica, ¿no? Para que nosotros podamos poder aprender un poco más o memorizarlos de una manera mucho más fácil estos pares craneales. Entonces se dice, ¿no? En la literatura menciona que son 12 pares craneales. Como vamos a ir en un orden, vamos a comenzar del 1 al 12, ¿no? Sucesivamente. Entonces, como el número 1 está en esta región, prácticamente en la región del centro de la cara, vamos a decir que se va a denominar el nervio olfatorio. Aquí tenemos unos lentes, unas gafas oscuras, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que está en los ojos, ¿no es cierto? Pero eso se llama el nervio óptico, el número 2. Arriba, ¿no? De la cavidad orbitaria, prácticamente aquí, es porque va a estar relación con unos músculos que están en la cavidad orbitaria, los músculos extraoculares. Y por eso se lo llama motor, porque inerva esos músculos. Y es el motor ocular común, ¿ya? Aquí tenemos en centro, prácticamente en el centro de los ojos, interocular, vamos a tener el cuarto par craneal, que se le denomina el patético o troclear. Ustedes recordarán cuando vieron el hueso frontal, hay una fosita troclear, ¿no es cierto?, en la parte interna de la cara inferior del hueso esfenoide, ¿cierto? Está es como un ganchito. Yo a mis estudiantes les explico que es como un ganchito, no sé si lo pueden ver así, es como un ganchito, que viene un músculo y luego hace un reflejo, pero se los voy a explicar más detalladamente más adelante. Entonces es el nervio troclearo patético, ¿ya? Solamente tienen que saber que está en la fosita troclear, en la cara interna. Por eso es que esto está en la parte interna, ¿cierto? El quinto está aquí en un color rojo y si se dan cuenta está en toda la cara, porque este quinto es el nervio trigémino y me va a dar la inervación sensitiva de toda la cara. Por eso lo tenemos así, como un ejemplo en toda la cara. El número 6 lo tenemos aquí, que es el motor ocular externo, nervio motor ocular externo. Como dice externo, por eso lo tenemos a ambos lados. El número 7 lo tenemos acá, es el nervio facial y se encuentra casi en toda la cara, casi igual, porque me va a inervar todos los músculos de la cara, ¿no? El número 8 lo tenemos en las orejas porque es el nervio vestíbulo coclear, tiene dos porciones, una parte vestibular que da el sentido del equilibrio y una parte coclear que da el sentido de la audición. Tenemos aquí en la lengua, porque vamos a tener un nervio que se llama el glosofaringeo. Todo lo que tenga un término que comience con gloso, nos estamos refiriendo a la lengua, ¿ya? Glosofaringeo. ¿Por qué? Porque va a inervar a la lengua sensitivamente en su tercio posterior y también en la faringe. Y aquí el número 10 es el nervio vago o nervio nemogástrico, que se encuentra en el fondo, ¿no? Prácticamente en la garganta, porque va a inervar la faringe junto con el 9, va a formar un plexo faríngeo. Esto lo vamos a ver más adelante, solo quiero que sepan, por el momento, a reconocer o traten de aprender, si ya pueden, ¿no? Todos los pares craneales. Entonces el número 10 es el vago o neumogástrico. Vamos a ver que se lo llama también nervio estudiante. ¿Por qué se lo llama nervio estudiante? Porque nosotros cuando estábamos en la U, nos íbamos a pasear por toda la Gabriel, teníamos un puente y nos íbamos a voltear. Lo mismo es este nervio, el nervio vago, porque se va a dar una vuelta por todo el cuerpo y pasa por el cuello, pasa por el tórax y llega incluso hasta el abdomen. Se va a dar una vuelta por todo el cuerpo. El número 11 lo tenemos aquí. Bueno, no debería estar aquí, debería estar más o menos en el cuello, pero este dibujo no tiene un cuello. Porque va a inervar al músculo externo cleidomastoideo occipital. Es el cuádriceps del cuello, porque tiene 4 porciones. Y también va a inervar al músculo trapecio, ¿no? Ese en cuanto al número 11º. Y el número 12º también lo tenemos en la lengua. El número 12º es el nervio hipogloso, lengua, hipogloso mayor, que inerva motoramente todos los músculos de la lengua, ¿no? Entonces esta es una imagen para poder aprender de una manera más sencilla, ya que nosotros estamos aprendiendo, ¿no?, los pares craneales. Algunos me dirán, pero yo ni siquiera sé qué son los pares craneales. Yo no te estoy entendiendo. ¿Qué será un nervio? Capaz alguien no sabe qué será un nervio, etc.
se entiende porque recién están comenzando, ¿no? Cuando un músculo, por ejemplo, el músculo bíceps, la función del músculo bíceps está en relación con una articulación que está a nivel del cuello. Esta, a ver, me voy a sacar esto. La articulación que está aquí, esta articulación, la articulación funcional, es la húmero cubital, es una articulación troclear que seguramente lo han visto en generalidades. Para los que no sepan qué es troclear, es una articulación en bisagra, es como una puerta, es como un libro. Es como un libro, solamente abre y cierra, ¿no es cierto? Para darle el ejemplo de bíceps, este ejemplo solamente hace esto acá, solamente hace, es como si fuera una puerta. No puedo hacer ningún otro movimiento, solamente hago esto, flexión y extensión, flexión, extensión. Para que este músculo bíceps se contraiga, necesita una señal, ¿no? Una señal que va a venir desde el encéfalo, desde el tronco encefálico, que lo vamos a ver. Un nervio, pero eso se llama nervio periférico. Y en este caso, el que contrae el músculo bíceps está en relación con el plexo braquial, que lo van a ver igual entre su primer parcial, lo vamos a ver más adelante. Entonces, al contraerse, está haciendo una función, ¿no es cierto? Ahora, este era un ejemplo de un nervio periférico. Nosotros tenemos nervios exclusivamente en la región de la cabeza y eso se lo llaman los pares craneales, ¿ya? Se lo llaman pares porque son números en dos, en ambos lados, de izquierdo y derecho, ¿no? Y craneales, ¿por qué? Porque están en la región solamente de la cabeza, ¿no? A excepción del nervio vago, porque les dije que se va a dar una vuelta, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos tipos para que comencemos ahí, ¿no? Unos nervios que son periféricos, como les acabo de explicar el ejemplo del músculo bíceps, y unos que son craneales, que nos vamos a concentrar solamente en la región de la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando los pares craneales, nosotros lo vamos a dividir en una clasificación anatómica, ¿no es cierto? El primero, que es el nervio olfatorio, aquí vamos a ver todos los agujeros por donde salen, que es muy preguntado de examen, por eso me encargué de hacerles una tablita para que ustedes se los aprendan. El nervio olfatorio sale por los agujeros de la lámina escribosa, del etmoides, ¿no es cierto? El hueso que tiene la forma de una letra T. El nervio óptico sale por el conducto óptico junto a una arteria, que es la arteria oftálmica, ¿no es cierto? Que se encuentra en el efenoide. El motor ocular común, que es el tercer par craneal, esto no se olviden que lo hacemos en números romanos, ¿ya? El nervio motor ocular común o oculomotor, ¿por qué agujero sale? Por la hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal tiene otro nombre, se los voy a mostrar más adelante un poco mejor la hendidura, por el momento estamos en una clasificación. También tiene otro nombre, ¿no? Fisura orbitaria superior. Es el otro nombre de la hendidura esfenoidal. Entonces, continuando, vamos a ver que el cuarto par craneal es el patético troclear y también sale por la hendidura esfenoidal. El quinto par craneal es el trigémino, ¿no? Y este trigémino, como dice su nombre, tri, va a tener tres ramas, ¿no? ¿No es cierto? Y nosotros podemos ver aquí que el nervio trigémino es una letra B, ¿no es cierto? Es en números romanos el par craneal número 5. Por eso es que tenemos un B1, un B2 y un B3, ¿no es cierto? El B1 es su primer rama colateral y es el nervio oftálmico, ¿ya? No se confundan con oftálmico con óptico, ¿ya? Suelen confundirse, ¿no? Óptico y nervio oftálmico, pero ustedes pueden ver aquí que son totalmente diferentes, ¿no es cierto? El nervio óptico viene a ser el segundo par craneal y el nervio oftálmico es la primera rama colateral del nervio trigémino, ¿no? Entonces no tienen ninguna relación. Este nervio oftálmico, no se olviden, hendidura esfenoidal. La segunda rama colateral del nervio trigémino es el nervio maxilar superior, ¿ya? Que sale por el agujero redondo mayor que se encuentra en el esfenoide, ¿cierto? La tercera rama colateral es el nervio mandibular, que sale por el agujero oval. Ya les voy a, no sé si les ha mencionado de un agujero, que es el agujero poroprotafítico bucinador de Hirt, que se encuentra debajo de este agujero donde pasan los nervios temporales. Cabe mencionar que este nervio mandibular tiene una función mixta, que lo vamos a ver más adelante, motora y sensitiva. Como número 6 tenemos el motor ocular externo, que su otro nombre es el abducens. Para los que no saben qué es abducens, es como decir hacia lateral. Y cuando no tiene esta B, solamente
aducción, por ejemplo, es cuando vamos a hacerlo hacia medial, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando veamos miembros superiores, en músculos de la mano, cuando yo junto mis dedos, se llama aducción, y cuando yo los separo, se llama abducción. En este caso, como estamos en el motor ocular externo, ¿no es cierto? Entonces fija la mirada hacia lateral, hacia otro lado, hacia el lado lateral, por eso se llama abducción, su otro nombre. Este nervio igual sale por la hendidura efenoidal. Y aquí hay unas mnemotecnias, ¿no? Para algunos salen por, todos entran por la hendidura efenoidal, por ejemplo, el tercero entra por la hendidura efenoidal, el cuarto entra por la hendidura efenoidal, B1 también, y abducens también entra por la hendidura efenoidal. Cuando nosotros veamos hendidura efenoidal les voy a mostrar un conducto que, bueno, es el anillo de Sim, se lo llama, y hay una mnemotecnia, ¿no? Los que pasan dentro se lo denomina momona la mnemotecnia. La primera mo es motor ocular común, la segunda mo es motor ocular externo, y na, que es una rama nasal, que son las ramas del nervio oftálmico, que tiene tres, frontal, nasal y lagrimal, ¿ya? Entonces la na sería una rama del nervio oftálmico. Ahora hay otra mnemotecnia de los que pasan fuera del anillo de Sim. Todos pasan dentro de la hendidura efenoidal, ¿no? Pero pasa fuera del anillo de Sim. Esa mnemotecnia se denomina pasta frola. Pasta de patético, aquí en el cuarto par craneal, y frola de frontal y lagrimal, que son las otras dos ramas del nervio oftálmico. Cabe mencionar que todas pasan por la hendidura efenoidal, ¿no? Solo que algunas pasan dentro del anillo de Sim y otras pasan por fuera del anillo de Sim, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando otra vez, tenemos al nervio facial que entra dentro del temporal por este conducto, el conducto auditivo interno, y sale del temporal, o sea, sale del cráneo, por el agujero estilo mastoideo, ya luego se va a inervar a los músculos de la cara. El octavo es el nervio vestíbulo coclear, y este es un nervio sensitivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, va de la periferia hacia el centro. Entonces vamos a decir que entra al cráneo por el conducto auditivo interno. Y los últimos tres, el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio espinal o accesorio, salen por el agujero rasgado anterior. ¿Ya? Si se dan cuenta, como mnemotécnico, aquí hay una X, acá hay otra X y acá hay otra X, ¿no? Por eso este agujero se lo llama la triple X. Y acá hay otra X, ¿no? Pero este ya es por otro agujero, el nervio hipoglosso mayor, que sale por el agujero condilio anterior. Entonces, esta tablita, si pueden sacarle una imagen, igual yo sé, si puedo, se la voy a pasar a la diapositiva. Son todos los pares craneales y todos los agujeros por donde salen. Sí o sí les van a entrar estas aquí como preguntas. Me acuerdo que mi primer parcial me entraron, bueno, mi primer parcial de mí fue en la UDE, ¿no? Pero fue abierto, no era opción múltiple. Y me entraron estos, ¿no? Por ejemplo, me entró el nervio maxilar superior, agujero redondo mayor, me tocó el nervio facial y me tocó el nervio maxilar superior. Entonces vamos a ver una clasificación fisiológica, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Los nervios sensitivos o sensoriales. Los nervios sensitivos, por ejemplo, yo agarro un encendedor y me quemo aquí la mano, ¿no? A través de unos receptores, por ejemplo, los de Ruffini, Krauss, brillo, calor, etc. Llega la señal desde la periferia, ¿no? Me estoy quemando la mano. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir por los nervios periféricos, etc. O si me quemo la cara, va a ir por los nervios craneales, ¿no es cierto? ¿Y llega a dónde? Llega hacia el centro, ¿no es cierto? Entonces, esos son los nervios sensitivos. Pero ¿cuáles son los nervios motores? Los nervios motores son los que van desde el centro hasta la periferia. Por ejemplo, necesariamente tienen que ir a un músculo. Entonces, cuando escuchen esta palabra de motor, o sea, todos estos pares craneales aquí, es que inervan sí o sí músculos. Músculos. Entonces, el tercero inerva, por ejemplo, todos los músculos extraculares, excepto el oblicuo mayor y el recto externo, el patético que inerva el oblicuo mayor, el sexto que inerva el recto externo, así como tenemos el glosofaringeo que inerva la faringe, el doceado que inerva la lengua. Ahora, los nervios mixtos, estos nervios mixtos, estamos diciendo que son sensitivos, así como también son motores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del trigémino. Sensitivo, ¿por qué? Porque me inerva sensitivamente
toda la región de la cara, ¿no? Por ejemplo, yo me toco por aquí, nosotros, ustedes van a ver en semiología, cuando ya lleguen a tercer año, que estos pares craneales son muy importantes y yo tenía compañeros que, bueno, tengo compañeros que ni siquiera lo saben los pares craneales, ni siquiera los estudiaban y en tercer año recién querían estudiar anatomía. No, Dios, no hay un orden ahí. Por ejemplo, se utiliza ciertas cosas, ¿no? Para producir dolor en la región de la cara y nosotros en el paciente podemos saber si tiene buena funcionalidad ese nervio, ¿cierto? Por ejemplo, el nervio trigémino. Pero cabe mencionar que ese nervio trigémino también, gracias a su rama mandibular, inerva los músculos masticadores, ¿no? Entonces a la persona también se le hace morder, ¿no es cierto? Se le hace morder, se le hace mover la mandíbula, adelante, atrás, etc. Entonces estamos ahí evaluando, sería el nervio trigémino. El nervio facial igual es un nervio mixto, porque vamos a ver que inerva la lengua sensorialmente y también los músculos de la cara, ¿no? Aquí tenemos el osofaringio y vago. Aquí tenemos los 12 pares craneales, ¿no? Ustedes lo van a ver y se van a asustar, digamos, ¿no? Porque son varias ramitas, tienen artismas, ramas colaterales, ramas terminales, ¿no? Para los que no saben qué son ramas colaterales, las ramas colaterales son, creo que ya avanzaron en irrigación, ¿no es cierto? Arterias, ayer. Las ramas colaterales es casi lo mismo que cuando hablamos de irrigación, ramas colaterales, ramas terminales, lo mismo, ¿no? Ramas colaterales son como una rama de árbol, ¿no? Que se va ramificando, etc. Las ramas terminales son los últimos dos tronquitos, por ejemplo, 3 tronquitos, ¿cierto? A ver, vamos de a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar en esta imagen, aquí nosotros podemos ver la hendidura esfenoidal, ¿no es cierto? La hendidura esfenoidal. ¿Y quiénes pasaban por la hendidura esfenoidal? Tenemos que recordar motor ocular común, motor ocular externo, nervio oftálmico. Entonces, cuando yo veo esto, tengo que pensar en esos nervios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al oftálmico, ¿no? Aquí. Entonces, aquí tenemos el oculomotor, miren. Tenemos el nervio oculomotor, ¿no? Que va a estar inervando los músculos extraoculares. ¿No? Aquí está el troclear, aquí está el nervio troclear, igual pasando por la hendidura esfenoidal, ¿cierto? Y aquí tenemos el nervio abductor, nervio abductor. Ahí tenemos el nervio abductor. Ahora, ustedes pueden ver aquí un ganglio, ¿no? Este es el ganglio de Gasser, es el ganglio del trigémino. Como les dije, ¿no? Se divide en 3 ramas. B1, que acá está el nervio oftálmico, yendo por la hendidura esfenoidal. Aquí tenemos B2, nervio maxilar superior, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí que está en relación con un ganglio que es el ganglio esfenopalatino de Meckel. Aquí está dando sensibilidad a esta parte del maxilar. Y aquí tenemos el B3, nervio mandibular. Nervio mandibular que está yendo a la parte de la región de la mandíbula, ¿no? Y nosotros también en esta imagen podemos ver que aquí hay un nervio que se llama nervio cuerda del tímpano. Este nervio cuerda del tímpano vamos a ver que es una rama del nervio facial que le va a pasar sus fibras al nervio mandibular. ¿Qué rama del nervio mandibular? Al nervio lingual específicamente. Le pasa sus fibras para recoger la sensorialidad de la lengua. Estoy hablando de los sabores, ¿no? Por ejemplo, el sabor umami, salado, dulce, amargo, etc. También, este nervio de cuerda del tímpano le pasa sus fibras al nervio mandibular para inervar aquí 2 glándulas. La glándula submaxilar y la glándula sublingual, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el agujero de la triple X. Y que les dije que hay en las triple X los 3 pares craneales que tienen una X, ¿cierto? El glosofaringio, que es el 9, el vago, que es el 10, y el 11avo, que es el nervio espinal o accesorio. Entonces, aquí tenemos ese agujero rasgado posterior. Y aquí tenemos, ¿no? El glosofaringio. Aquí están yendo para la lengua, ¿no? Y aquí están los demás, ¿no? El vago y ahí está igual el glosofaringio. Eso era una imagen, ¿no? Esto lo vamos a detallar mucho más a profundo a continuación. Entonces, cuando hablamos de pares craneales, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que es un árbol, ¿cierto?
Una persona, a simple vista, dice, ¿no? El árbol está naciendo del piso, del césped. Entonces, dice, ¿no? El árbol está naciendo del piso, a simple vista. Ese sería como su origen aparente, si se podría decir, ¿no? Entonces, el árbol aparentemente, está naciendo del suelo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que un árbol va mucho más allá, tiene raíces, ¿cierto? Que entran hasta el fondo, etcétera, ¿cierto? Ese sería el origen real que tiene el árbol. Vamos a ocupar este mismo ejemplo con los pares craneales. Un par craneal tiene un origen aparente, donde nosotros vamos a ver que el par craneal sería este aquí, por ejemplo, el nervio, y aquí está dividiéndose en ramas colaterales, ¿no es cierto? Aparentemente, este nervio va a salir o va a emerger de una estructura anatómica, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a decir que a este nivel de aquí, estaría su origen aparente. Pero un nervio penetra mucho más allá, en el tronco encefálico más que todo, que lo vamos a ver ahorita, y nace, o su origen real, serían unos núcleos que hay al final, ¿no es cierto? Unos núcleos. ¿Qué son los núcleos? Son cuerpos neuronales. ¿Ya? Origen real lo vamos a dejar para cuando ustedes lleven neuroanatomía, que es su tercer parcial, que prácticamente todo su tercer parcial, o bueno, la gran parte, se la van a pasar viendo pares craneales. Y si no saben pares craneales, estamos en grave problema, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes avancen en neuroanatomía, ya no van a ver lo que es el origen aparente, las ramas colaterales, las ramas terminales, todas esas cosas, no lo van a ver, solamente van a ver el origen real. Entonces, para su primer parcial, dediquémonos solamente en saber el origen aparente. Ya, si ustedes ven origen real, sáltenlo para cuando lleven neuroanatomía. Pero sí es necesario que sepan lo que es el origen aparente, ¿no? Es donde nace aparentemente ese par craneal, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tenemos un corte. Esto es un corte de lo que viene a ser el tronco encefálico, ¿no? Nosotros tenemos desde aquí, por ejemplo, desde aquí más o menos hasta acá sería lo que es el mesencéfalo, más o menos desde aquí hasta por acá, viene a ser lo que es el puente, y ya esta parte de aquí viene a ser lo que es el bulbo raquídeo, o la médula oblongada, que también se llama. Estas tres estructuras, me forman lo que es el tronco encefálico, ¿ya? El tronco encefálico. ¿Qué es el tronco encefálico? Es la continuación de la médula espinal que se encuentra en la columna vertebral, ¿cierto? Entonces viene médula espinal, tronco encefálico y recién ya ahí propiamente dicho lo que es el cerebro, ¿no? Y el cerebro se lo denomina como una estructura telencéfalo. Entonces, ustedes tienen que saber lo que es el tronco encefálico y está formado por estas tres partes. El mesencéfalo, que sería más o menos toda esta región de aquí, el puente de Barolio también se llama, y aquí sería lo que es el bulbo, ¿no? Bulbo raquídeo o médula oblongada. Entre el puente y el bulbo, más o menos a este nivel de aquí, hay un surco que los divide y es el surco bulbopontino. Entre el mesencéfalo y el puente, más o menos por acá, hay otro surco que los divide y es el surco pontopeduncular. Entonces vamos a ir viendo todas estas estructuras que vemos a continuación. Vamos a ir de arriba a abajo. Aquí podemos ver, esto en general sería un corte del tronco encefálico, una vista desde la cara anterior. Primeramente podemos ver aquí al nervio olfatorio. Bueno, en realidad no vemos a los nervios olfatorios, vemos a las estrías olfatorias y aquí vemos a la cintilla olfatoria. No podemos ver en esta imagen el origen aparente del nervio olfatorio, pero sí tengo otra imagen donde se la voy a mostrar más adelante. Entonces vamos directamente al 2. Este de aquí serían parte del nervio olfatorio. Estas son las cintillas, las cintillas ópticas. Y aquí tenemos
esta región que está en este corte, bueno, en esta imagen está cortado, que es el quiasma óptico. El origen aparente, según Testi, del quiasma, del nervio óptico serían los ángulos laterales del quiasma óptico, posterolaterales, ¿no? Del quiasma óptico. Y según Rubier sería la cara posterior del globo ocular, ¿no? El origen aparente del nervio óptico, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto al segundo par craneal. En cuanto al tercer par craneal, lo tenemos aquí, a maneras de unos bigotitos, ¿ya? Estos serían el tercer par craneal, que es el motor ocular común o oculomotor. Y están haciendo de una fosita, que es la fosita prácticamente sustancia perforada posterior, se llama así, sustancia perforada posterior, o también se le llama fosita pontopeduncular, ¿ya? Pontopeduncular. Aquí porque está el puente y acá está porque los pedúnculos cerebrales, ¿ya? ¿Dónde nace o cuál es su origen aparente del motor ocular común? Es el surco o fosita o zona, si ustedes quieren, fosita pontopeduncular. Entonces ese sería el tercer par craneal, su origen aparente. El cuarto par craneal serían estos acá. Este de aquí sería el cuarto par craneal. Tenemos dos a ambos lados, cuarto par craneal. Pero nosotros vemos que en esta cara, el cuarto par craneal está llegando hacia adelante, ¿no? Su origen aparente lo vamos a ver en otra cara, que es la cara posterior. Aquí lo podemos ver mejor. Esta es una cara posterior del tronco encefálico. Hacia abajo ya estaría la médula espinal, no se olviden. Más o menos por acá está el bulbo, una vista posterior. Acá está el puente, y acá está el mesencéfalo. Si se dan cuenta, esta es una cara posterior del mesencéfalo, ¿no? Y nosotros en la cara posterior del mesencéfalo vamos a ver estas cuatro pelotitas, que a mí me gusta relacionarlo como si fuera la corona de una muela. Son como cuatro, ¿no? Como la corona de una muela. Entonces se lo llaman los tubérculos cuadrigeminales, donde los dos de arriba se los denominan colículos anteriores y los dos de abajo se los denominan colículos posteriores, ¿ya? El cuarto par craneal está naciendo debajo de los tubérculos cuadrigeminales. Ese es su origen aparente, por debajo de los tubérculos cuadrigeminales, ya si quieren pueden decir en la cara posterior del mesencéfalo, que se encuentra en el tronco encefálico, etc., ¿no? Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a decir solamente estas palabras. Debajo del colículo posterior. Listo. ¿Ya? No se compliquen tanto. ¿Cuál es el origen aparente del cuarto par craneal? Por debajo de estos, ¿cómo se llaman? Colículos posteriores. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este cuarto par craneal luego se va hacia adelante. Se va hacia adelante, se va hacia adelante y llega hasta la cara anterior, ¿no? Y aquí es donde ya lo estamos viendo cuando ya llegó a la cara anterior, ¿no es cierto? Y eso es el cuarto par craneal, el patético o troclear, que se dice que es el nervio más largo de todos los pares. Y el más corto son los nervios olfatorios. Ahí es un dato. Seguidamente tenemos aquí el nervio trigémino. A este nivel, donde podemos ver que tiene una rama gruesa, aquí, que es la rama sensitiva, y aquí hay una pequeña rama delgadita, que es la rama motora. Juntos me forman el nervio trigémino, donde se juntan cuando llegan al ganglio de Asher, que se podría mostrar más adelante. ¿Cuál sería el origen aparente del trigémino? Serían los rodetes pontinos. Aquí estamos en el puente, y acá hay como unos rodetes o unas estrías, no sé si lo ven así, que es como una cabellera, se llama cabellera de Foville, ¿ya? Aquí más o menos se encuentran los rodetes pontinos, ahí, y ese sería su origen aparente del trigémino, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos un surco, que yo les dije, ¿no? Que la unión entre el puente y el bulbo sería surco bulbo pontino, ¿ya? Toda esta línea aquí sería el surco bulbo pontino. Y aquí vamos a ver diferentes pares craneales. Primeramente tenemos aquí el abducens o motor ocular externo, ¿ya? Aquí tenemos el nervio
facial. Aquí, lo ven el nervio facial. Y aquí tenemos el nervio vestíbulo coclear. Nervio vestíbulo coclear. Entre el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear tenemos una rama intermedia. Si ustedes quieren, como que lo están haciendo sandwichito. Ese es el nervio intermediario de Reichswald, ¿ya? Que se considera el 14º par craneal. No les dije todavía cuál es el 13º par craneal, que se los voy a decir un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, el nervio intermediario de Reichswald también se le denomina nervio de Haller, que es la rama sensitiva de este nervio facial. Ambos juntos van hasta la conducto auditivo interno, ¿no? Y se juntan en un ganglio que es el ganglio geniculado. ¿No? Este surco bulbopontino, no se olviden, surco bulbopontino, hay una mnemotecnia que yo, bueno, me gusta llamarlo así, que es el surco del hombre perfecto. ¿Por qué se lo denomina surco del hombre perfecto? Primeramente, un hombre perfecto tiene que ser cara bonita, ¿no es cierto? Tiene que ser cara bonita. Y aquí entra el nervio facial, ¿no es cierto? En el surco del hombre perfecto. Un hombre perfecto tiene que ser que cuando vos, por ejemplo, vos sos una chica, ¿no? Y estás con tu chico. Un hombre perfecto sería que cuando venga otra pelada, mire hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mirar hacia otro lado. Bueno, en este lado no, sino al otro lado. Allí entraría el nervio motor ocular externo o nervio abducens. Y un hombre perfecto es un hombre que te escucha, ¿no es cierto? Y ahí entraría el nervio vestíbulo coclear. Este surco del hombre perfecto, mal llamado así como la mnemotecnia, en realidad es el surco bulbopontino, donde encontramos aquí el nervio facial, el nervio abducens o motor ocular externo y el nervio vestíbulo coclear, ¿no es cierto? Sería el séptimo, el sexto y aquí el octavo. Ya es una pequeña mnemotecnia y espero que no se olvide. Surco del hombre perfecto es el surco bulbo pontino, ¿cierto? Es este surco acá. Y miren, aquí tenemos el sexto, es el que tiene que mirar a otro lado, ¿no? El abducens. Acá el nervio facial, porque tiene que ser cara bonita, y aquí el nervio vestíbulo coclear, porque tiene que ser un hombre que te escuche. Surco del hombre perfecto o surco bulbo pontino, ¿no? Obviamente tienen que poner surco bulbo pontino, no van a poner surco del hombre perfecto, solo es la mnemotecnia. Ahora aquí tenemos otros 3 pares craneales. Aquí tenemos el noveno par craneal, que es el glosofaringio. Aquí tenemos el 10º, que es el vago. Y aquí tenemos el 11º, que es el nervio espinal o nervio accesorio. Estos 3 pares craneales, ustedes recordarán que salían por un agujero, el agujero rasgado posterior, y yo les dije que ese agujero se lo llama la triple X, ¿cierto? X, 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 ya ustedes entenderán. Entonces, esto igual lo vamos a ocupar en su origen aparente, que es el surco posterolateral del bulbo raquídeo. Entonces, estos 3 pares craneales salen, o su origen aparente se encuentra en el surco posterolateral del bulbo raquídeo, ¿cierto? Salen los 3 del mismo surco. ¿Ya? Por eso igual lo relacionamos, ¿no? Con X, 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 a ese surco. Surco posterolateral. ¿De quién? Del bulbo raquídeo. Luego, como último par craneal, vamos a tener aquí, el de acá, es el 12º par craneal. Este par craneal es el nervio hipogloso mayor, que ustedes pueden ver aquí, la literatura menciona que tiene de 12 a 18 pequeñas raicillas. Están naciendo de este surco de acá. Y este surco se llama surco preolivar, porque aquí encontramos las olivas vulvares. Aquí después encontramos una oliva, es como una pequeña eminencia. Entonces, como está delante de la oliva, sería
surco preolivar. Y como mnemotécnico, este surco se llama surco de lengua larga. ¿Por qué surco de lengua larga? Porque una persona que tiene la lengua larga prácticamente habla mal pavoz. Prácticamente nadie quiere estar con una persona que habla pavoz. Por eso a este par craneal lo dejan solito. Si se dan cuenta, es el único par craneal que sale por este surco. ¿Y por qué lengua? Porque este es el 12º par, y el 12º par se llama hipogloso mayor, y es inerva a todos los músculos de la lengua. Entonces ya vimos el origen aparente de todos los 12 pares craneales, ¿cierto? Que ya más adelante prácticamente solamente se los voy a mencionar. Ya, entonces, comenzando con el primer par craneal, sería el nervio olfatorio. Aquí nosotros tenemos una imagen que estaríamos prácticamente en fosas nasales. Aquí podemos ver el tabique de las fosas nasales, que aprovechando la imagen se los voy a explicar. Aquí tenemos el vómer. Este vómer es un hueso impar de la cara. Es el único hueso impar de la mandíbula superior. Y aquí hay una pregunta de examen que hacen con el efenoide, su articulación, que con las alas del vómer y las espinas de aquí del efenoide en su cara inferior del cuerpo del efenoide y un poquito de la cara anterior, forman la articulación esquindilesis, que es pregunta de examen, ¿ya? Efeno-vomeriana se llama esta articulación, efeno-vomeriana, ¿ya? Articulación esquindilesis. Aprovechando aquí este etmoides, tenemos aquí la lámina perpendicular, donde tiene un borde anterior. Aquí tenemos el cartílago del tabique nasal, ¿no es cierto? Prácticamente estas dos estructuras y este tabique nasal me forman la pared medial de las fosas nasales. Y aquí igual tenemos el techo de las fosas nasales. Tenemos aquí los huesos propios de la nariz, aquí tenemos la espina frontal, la lámina cribosa, y tenemos aquí el cuerpo inferior de efenoides. Eso me forman el techo, y el piso me lo forma aquí la apófisis palatina del maxilar superior, y aquí la lámina horizontal del palato. Listo, chicos, ya saben, fosas nasales. Vamos a ver ahora los nervios olfatorios. Los nervios olfatorios, aquí está la lámina cribosa, ¿no es cierto? El primer par craneal, el nervio olfatorio, pasaba por los agujeros de la lámina cribosa. Y aquí tenemos los filetes olfatorios. Estos serían los nervios olfatorios, ¿no? Donde en un origen real nosotros podríamos ver las células de Schwalbe. Esas células de Schwalbe prácticamente me forman lo que es la mucosa pituitaria o mancha amarilla, ¿no? Los humanos lo tenemos prácticamente en unos 2,5 centímetros cúbicos aproximadamente, cosa de que prácticamente al agarrar las vesículas olfatorias no distinguimos muy bien, ¿cierto? Cosa que en los animales, por ejemplo en los perros, estas fosas nasales son más grandes, por eso es que los perros tienen un hocico, y sería aproximadamente unos 10 centímetros cúbicos, por eso los perros pueden oler mucho mejor que las personas. ¿Por qué? Porque tienen una mancha amarilla, o prácticamente estos nervios olfatorios hay mucha más cantidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay, ya que estamos mencionando ese tema, hay el órgano de Jacobson. El órgano de Jacobson es un órgano accesorio a este nervio olfatorio que tienen los animales y que se encuentra en el feto, igual, solo que en las personas adultas ya se encuentra atrofiado. El nervio que le llega a ese nervio de órgano de Jacobson se lo denomina el 13º par craneal, ¿ya? No se olviden, el 14º es el nervio intermediario de Reichsburg. Entonces, estos nervios olfatorios, vamos a ver que encima de esta lámina cribosa hay un bulbo, que es el bulbo olfatorio. Origen aparente de los nervios olfatorios sería, entonces, aquí podemos ver que, ¿de dónde salen? De la cara inferior del bulbo olfatorio. Ese sería su origen aparente. Su origen real estaría a nivel de las células de Schwalbe, que son células que transmiten impulsos cuando les llegan vesículas de olores, ¿no? El órgano de Jacobson recibe vesículas de olores, lo mismo igual, solo que más grande, y también las ferormonas, ¿no? Eso es por eso igual los animales distinguen a esas ferormonas.
Luego del nervio de este bulbo olfatorio, encontramos esto aquí, que es la cintilla olfatoria, que pasa por la cara superior del cuerpo del esfenoide, que se denomina yugum esfenoidal. El yugum esfenoidal. Y aquí podemos ver, cabe mencionar, ¿no? Es el par craneal más corto. Aquí tenemos el bulbo olfatorio y las cintillas olfatorias, como dije. Estas cintillas olfatorias me van a dar origen a tres estrellas olfatorias, medial, media y lateral, ¿no? Y estas estrías ya se van a ir conectando con el origen prácticamente a nivel del telencéfalo, que lo vamos a dejar hasta ahí nomás para que no se complique, porque vamos a ver que tiene otras conexiones, núcleo amigdalino, etc. Por ejemplo, esta imagen yo se la saqué, ¿no? Porque para que vean que igual lo van a ver en neuroanatomía. Este libro lo saqué de Oscar González, de neuroanatomía. Y aquí vemos el bulbo olfatorio, miren. Aquí está el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, y lo único que cambia es que en neuroanatomía vamos a implementar los núcleos. Y aquí tenemos el núcleo amigdalino, núcleo basal lateral, núcleo basal medial y esta área piriforme, que es una área de las áreas de Brodmann, que está en relación con esto, que es la olfacción. Pero nosotros vamos a ver que la olfacción va mucho más allá, está relacionado con un sistema, un circuito, ¿ya? Que lo van a ver en neuroanatomía. Continuando con el segundo par craneal, que vendría a ser el nervio óptico. Este segundo par craneal, como les decía anteriormente, su origen aparente, según Rouvier, es aquí, la cara posterior del globo ocular, pero según Testí puede ser aquí, en los ángulos laterales del quiasma óptico. Y aquí podemos ver mucho más el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? Es la entrecruzación de estas fibras nerviosas que se encuentran viniendo desde el globo ocular, ¿no es cierto? Ahorita les voy a explicar mucho más a detalle. Entonces aquí tenemos el nervio óptico, aquí el quiasma óptico y aquí las cintillas ópticas. Aquí igual, esta es una vista más de cerca y aquí vemos que estos nervios ópticos pueden pasar por un conducto. El conducto óptico junto a una arteria, la arteria oftálmica. Entonces ahí tenemos el nervio óptico, el quiasma óptico, ¿no? Y decíamos que ahí tenemos las cintillas ópticas. Estas cintillas ópticas van a hacer conexión, hacen conexión con un núcleo, que es el cuerpo geniculado lateral. Ya, cuerpo geniculado lateral. Cabe mencionar que también hay un cuerpo geniculado medial, pero eso es para la audición, y ahí yo les doy una mnemotecnia, ¿no? Y la mnemotecnia es, por ejemplo, por el oído nosotros podemos escuchar la música, y la M de música comienza con la misma palabra de medial. Entonces el cuerpo geniculado medial es para la audición. En cambio, aquí, cuerpo geniculado lateral comienza con la letra L, ¿no? Y por los ojos entra la luz. La luz comienza con la letra L, igual. Entonces no se olviden, ¿no? Cuerpo geniculado lateral para la visión, cuerpo geniculado medial para la audición. Es cuando la dan. Entonces, cuerpo geniculado lateral hace conexión con este segundo par. Y luego vemos aquí unas radiaciones ópticas de gratión LED y van a hacer conexiones a este nivel en las áreas de Brodmann, 17, 18 y 19, que es el área occipital que se encarga de la visión. Por eso cuando, por ejemplo, un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, en una moto, digamos que voló su casco, se golpea la región occipital y esa persona va a quedar ciega, ¿no? Sus ojos aparentemente van a estar normal, al hacer la semiología, etcétera, van a estar normal, pero esa persona va a quedar ciega, no va a poder ver, o sea, no va a diferenciar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se golpeó, se dañó esta área, 17, 18, 19, que se encuentra en el área occipital. Y aquí está asa de Meyer, que solo es esta asa, ¿no? Que hacen estas fibras de radiaciones de ópticas de Crachfeld. Aquí tenemos, estamos aquí en la retina,
No se olviden que el globo ocular tiene 3 capas, que igual es pregunta de examen: la esclerótica, la más externa, la uvea, la del medio, y la retina, que es la capa interna. Entonces estamos aquí en la capa interna del globo ocular, que es la retina, y aquí podemos ver esto, ¿no? Los bastones y los conos. Los bastones, estos bastones me diferencian lo que son blanco y negro. Por eso hay una mnemotecnia, ¿no? B de bastón comienza con B grande, entonces comienza con blanco y negro. Y aquí cono, los conos, las células que son conos, comienza con la letra C, C de color. Entonces los conos me diferencian los colores y los bastones me diferencian lo blanco y negro, ¿no es cierto? Luego ya vemos aquí las células bipolares, células ganglionares, y aquí comienza la fibra de mi propiamente dicho nervio óptico, ¿no es cierto? Aquí, esto es un poco de fisiología de lo que es el nervio óptico. Nosotros cuando podemos ver, por ejemplo, nosotros tenemos 2 tipos de visión. Una visión sería ocupando ambos ojos, pero otra visión, por ejemplo, sería cuando un ojo, digamos que me tapa un ojo mira una determinada área, ¿no? Pero mi otro ojo también mira otra determinada área que este ojo no puede ver. Tenemos entonces 2 tipos de visiones, una visión que ocupa ambos ojos, por eso se llama binocular, y un área o un campo visual que es monocular, que un ojo mira, por ejemplo, este ojo de acá, por ejemplo, mira esta zona de acá, y este ojo de acá mira esta zona de acá, ¿no? Este ojo no puede llegar a ver esta parte de acá, ¿no es cierto? A eso me refiero, ¿no? Campo visual binocular y este acá, campo visual monocular, ¿no es cierto? Entonces vemos que aquí la del campo visual binocular va a ambos ojos y la del campo visual monocular va uno del lado derecho al lado derecho y del lado izquierdo al lado izquierdo. La parte de la retina nasal, nosotros vamos a ver que vamos a tener una retina nasal, que es la que va por el medio, por la parte interna, y una retina temporal. La retina temporal es la que va por la parte lateral y es la que me viene desde la visión binocular. La retina nasal me la da la visión monocular. Entonces aquí tenemos la retina temporal que va por la región lateral. Aquí va por la región temporal. Y miren, esta retina temporal no se entrecruza en el quiasma óptico. Se mantiene en el mismo lado. Entonces, ipsilateral, es homolateral. En cambio, la retina nasal se entrecruza a nivel del quiasma óptico. Entonces estamos hablando de unas fibras que son contralateral. Entrecruzan, por ejemplo, de este lado va a este lado, y de este lado aquí viene y se entrecruza con el otro lado, ¿no? Son fibras contralateral. Y la retina nasal, contralateral, y la retina temporal son ipsilaterales. ¿Esto para qué me sirve? Me dirán, este auxiliar me está explicando huevadas. Yo nunca voy a ocupar esto, pero resulta que se están equivocando. Porque, por ejemplo, si viene un paciente con un TEC, por ejemplo, normalmente las personas que tienen en accidente automovilístico usan cinturones de seguridad y al hacer el cinturón de seguridad hacen un signo que es el signo del latigazo. Su cabeza hace así, ¿no? Prácticamente todas las estructuras de su cerebro se golpean y se van hacia adelante. Y es ahí cuando podemos lesionar algunas de estas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, si yo corto este par craneal, pues aquí, si yo corto, digamos, con cualquier cosa, puede haber sido un TEC, cualquier otra cosa, o puede haber una enfermedad ocluyéndolo, o un pequeño tumor, ¿no es cierto? Esto igual es para los tumores, que me va a tapar o me va a cortar esta parte de la visión de aquí. ¿Qué va a pasar con este ojo? Este ojo no va a poder ver nada, ya no va a poder ver nada, este ojo va a estar cieguito, ¿entiendes? El otro ojo va a estar normal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo me corto al nivel del quiasma óptico? ¿Qué pasa cuando hay una lesión a este nivel, a nivel del quiasma óptico? Entonces, nosotros vemos que aquí la retina nasal, de este lado, digamos aquí tengo mi ojo izquierdo,
Y tengo mi otro ojo. Solamente está dañada la retina nasal del ojo izquierdo, ¿no? Entonces, solamente la mitad, esta parte de aquí, va a ser la dañada, esta parte de aquí. Y también del otro lado, ¿no? La retina temporal igual llega, ¿no? Hasta el quiasma óptico, ¿no? Entonces también va a ser la retina nasal del otro ojo la que va a estar dañada. Ahora, ¿qué pasa cuando yo o hay una lesión a este nivel de la cintilla óptica? ¿Ya? Cuando hay una lesión a este nivel de las cintillas ópticas, hago el mismo ejemplo. Aquí yo tengo un ojo del lado izquierdo y aquí el otro del lado derecho. En esta cintilla, vamos a hacer solamente este ejemplo del lado izquierdo. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí tenemos la retina temporal del ojo izquierdo que está siendo dañada, ¿no? Entonces, esa retina del lado externo, ¿no? No va a poder ver nada. ¿Ya? Y aquí estamos dañando, si se dan cuenta, la retina nasal, pero del ojo derecho. ¿Ya? Entonces, esta persona no va a poder ver en esta parte de aquí, la retina nasal. ¿Cierto? Entonces, para esto es lo que me sirve esto de acá, de esto de acá que les estoy explicando, ¿no? Es más que todo cuando las personas ciegas, ¿no? Incluso van a ver algunas áreas, que eso ya es más adelante, que no son por lesiones por la edad que las personas están haciendo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, lo que les acabo de explicar. Un lado no ve nada, otro lado solamente a nivel de quiasma, y aquí cuando hacemos el de la diáfragma, lo que les acabo de explicar. Ahora vamos a ir al tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común o oculomotor, que viene a ser el tercer par craneal, ¿cierto? El tercer par craneal. Este par craneal dijimos que su origen aparente es a este nivel, ¿no es cierto? A este nivel de aquí, en la fosa pontopeduncular. Y aquí podemos verlo a este nervio aquí, podemos verlo igual ahí, cómo están haciendo, ¿no? Miren, aquí igual, ahí está el nervio, de este lado. Ya los ubicaron, ¿no es cierto? Entonces esos son el tercer par craneal, ¿no? Este es un corte ya, una visión de un cadáver propiamente dicho. Y cuando nosotros lo vemos en un cadáver, vamos a ver un pequeño polígono de Willis, que es como se llama, que es la circulación arterial del cerebro. Es lo principal de la articulación, de la irrigación del cerebro. Nosotros aquí a este nivel encontramos la arteria basilar y me va a dar una rama colateral, igual, ¿no? Aquí, que es la arteria cerebelosa superior, aquí, y aquí igual, cerebelosa superior. Y sus ramas terminales de la arteria basilar es la arteria cerebral posterior, ambos lados, ¿no? Entonces, el origen aparente de este tercer par craneal está naciendo, si se dan cuenta, entre dos arterias. Por un lado, la arteria cerebral posterior y por otro lado, la arteria cerebelosa superior. Entonces, estamos hablando a manera de una pinza, ¿no? Estamos hablando de una pinza. Entonces, ese tercer par craneal está a manera de una pinza emergiendo de esa fosa interpeduncular. Luego, cuando sale de lo que es el tronco encefálico, se dirige prácticamente a esta silla turca, donde vamos a ver en las caras laterales del dorso de la silla unas pequeñas escotaduras, que es por donde pasa. En la escotadura superior es donde pasa el tercero, la de abajo es el sexto. Entonces vemos que ese par craneal luego se dirige hasta esto acá, que es la hendidura esfenoidal. Y donde podemos ver aquí el anillo de zinc, donde este par craneal, que es el motor ocular común, puede pasar por dentro, pasa por dentro, ¿no? Junto a momona es la neumotenia, ¿no? Motor ocular común. Y aquí va a estar inervando los músculos extraoculares. Inerva todos los músculos extraoculares, excepto el recto externo y el músculo oblicuo mayor. Ese es el nervio motor ocular común. Esto aquí, yo se lo puse, prácticamente es el seno cavernoso, ¿ya? El seno cavernoso. No sé si a ustedes les han explicado el triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte
¿Alguien sabe qué es el triángulo de la muerte? ¿Pueden activar sus micrófonos? ¿O tienen que activarlos uno por uno? Pueden levantar sus manos, creo, ¿no? ¿Alguien sabe lo que viene a ser el triángulo de la muerte? Sí, pueden levantar la mano y le activamos el micrófono. Yasmin Alejandra creo que levantó la mano. Sí, ya puede activar su micrófono, compañera. Buenas noches. Sí, no tengo un conocimiento amplio, pero sí es lo que más o menos encierra lo que es un tipo triángulo situado en la cara, que ubica la región de la nariz y por encima del labio superior. Y la característica es de que si tenés alguna infección ahí o puede provocar, en peor de los casos, la muerte debido a su conexión directa con el cerebro. Eso, ¿no? Eso vendría a ser el triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte es un triángulo que está prácticamente aquí en un punto craniométrico que se llama nasion y va hasta aquí, ¿ya? Que son los ángulos laterales de la boca. Así nosotros hacemos un triángulo a este nivel, nosotros vamos a encontrarnos un área. Esa área es el triángulo de la muerte. ¿Por qué se lo llama triángulo de la muerte? Porque, por ejemplo, cuando hay diferentes infecciones, granitos, etc., nosotros lo reventamos, ¿no es cierto? No hay que hacerlo, porque corremos un riesgo. Cuando nosotros encontremos en el triángulo de la muerte alguna de esas cosas, no hay que hacerlas nada, hay que dejarlas ahí nomás. ¿Qué pasa si nosotros pellizcamos un granito a ese nivel? Hay diferentes bacterias que infectan la piel, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Seguramente ayer ya avanzaron irrigación, ¿no?, en la cabeza. En la arteria facial pasa por este nivel. La arteria facial, cuando llega al nivel del canto interno del ojo, da su rama terminal, que es la arteria angular. Esa arteria angular se anastomosa con la arteria oftálmica, que su rama terminal de la arteria oftálmica es la arteria dorsal de la nariz. Y si se dan cuenta, la arteria facial es una rama colateral de la carótida externa y la arteria oftálmica es una rama colateral de la carótida interna. Y hay esa circulación, carótida externa con carótida interna. Entonces, esa bacteria que nosotros, por así decirlo, lo reventamos por acá, va a pasar desde una circulación externa hasta la circulación interna. Prácticamente va a pasar por en otras palabras, por la oftálmica y por la carótida interna. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí nosotros vemos esta estructura aquí, que son los senos cavernosos, que son unas grandes venas, confluencias de venas, que se encuentran en la región lateral de la silla turca. En la silla turca no se olviden que se encuentra la hipófisis o glándula pituitaria. Entonces estos senos cavernosos son venas, ¿no? Pero existe un caso, y es el único caso, que dentro de una vena hay una arteria, y es esta imagen de acá. Acá está el seno cavernoso, acá está el seno cavernoso, y aquí está la arteria, miren, la arteria carótida interna. Es la única arteria que pasa dentro de una vena. Cuando esa bacteria llega hasta la circulación interna por la carótida interna, puede infectar esto acá, el seno cavernoso, y me produce la infección tromboflebitis del seno cavernoso. Ahora, ¿por qué es importante? Me van a decir, ¿por qué esta auxiliar me está enseñando estas cosas, triángulo de la muerte? ¿Verdad? Porque dentro de este seno cavernoso y en la pared lateral encontramos los pares craneales. Y miren, encontramos el sexto par craneal a este nivel dentro del seno cavernoso. Pero en la pared lateral encontramos el tercer par craneal, el que estamos hablando, el cuarto par craneal y la primera rama, el B1. Entonces, cuando una persona, por así decirlo, no pueda hacer ninguna de estas funciones, prácticamente no va a poder mover sus ojos, porque el tercer par craneal inerva todos los músculos extraoculares del ojo, excepto el recto externo, pero acá está el septo, que ese sí lo inerva el recto externo. Tampoco el tercero lo inerva el oblicuo mayor, pero aquí está el cuarto, y el cuarto sí lo inerva el oblicuo mayor. Entonces esa persona no va a poder mover sus ojos, ¿no? Hacia arriba, abajo, etcétera, ¿no? ¿Por qué puede ser? Puede ser por esto, porque está inflamada la pared del seno cavernoso y está ocluyendo las fibras de estos nervios, ¿no?
Entonces, por eso es importante el triángulo de la muerte. Y también este seno cavernoso, como está a nivel del cerebro, puede hacer una infección por circunstancias, ¿no? Por circundidad con el cerebro y puede producir una encefalitis, meningitis, incluso hasta llegar a producir la muerte. Por eso se llama triángulo de la muerte. No se olviden que el tercer par craneal, cuando les estaba diciendo aquí, ¿no? Pasa por la escotadura superior del dorso de la silla, miren, está pasando por la pared lateral de ese seno cavernoso, ¿no? Y aquí está inervando todos los músculos extraoculares. Este tercer par craneal, igual cabe mencionar que es un reflejo fotomotor. ¿Qué quiero decir? Que tiene un reflejo fotomotor. Ustedes, por ejemplo, cuando utilizan una linterna, ¿no? Puede ser el flash de su teléfono y se lo ponen en el ojo, ¿no es cierto? Ustedes van a estimular un reflejo. Nosotros tenemos la pupila, por ejemplo, aquí voy a dibujar, a ver, aquí del ojo izquierdo, digamos, un ejemplo, y aquí otro ojo. Cuando yo estimulo con la linterna, mi pupila de aquí, mi pupila se va a hacer chiquitita, chiquitita, y eso se llama miosis. Y cuando yo lo saco la luz, esa pupila se hace grande. Eso se llama midriasis. Este tercer par craneal está en relación con ese reflejo fotomotor, ¿ya? De tal manera que el que hace miosis, que es la pupila chiquita, me lo hace el parasimpático. Y esto acá de la midriasis lo hace el simpático. Cuando nosotros hablamos de un parasimpático, estamos hablando, ustedes no se olviden nunca, esto incluso cuando lleguen. Estamos hablando de para, ¿no? Par craneal. En este caso, ¿de qué par craneal estamos hablando? Estamos hablando del tercero, que es el motor ocular común. No se olviden, este es el reflejo fotomotor. Y es por un núcleo que tiene aquí a este nivel del tronco encefálico que se llama núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ya? Ese núcleo de Edinger-Westphal me da esas fibras hacia el motor ocular común. ¿Ya? Esas fibras viajan a través del músculo oblicuo, hasta a través del nervio del oblicuo interno, para inervar el músculo ciliar. Y el músculo ciliar es este acá, el del iris y todo ese, ¿no? Que va a inervar esta parte acá y va a producir la miosis, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un accidente, un prehospitalario, estamos en una ambulancia, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos un reflejo, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona no tiene ese reflejo? Estamos hablando de que esa persona pudo haber tenido una lesión, ¿no? A nivel del tronco encefálico. Y no estamos teniendo ese reflejo. No estamos teniendo ese reflejo, ¿no? Solamente vamos a tener esto. Nosotros vamos a poner la luz y esa pupila nunca se va a hacer chica. Siempre va a estar dilatada. Siempre va a estar dilatada. Y eso siempre vamos a estar en midriasis cuando tengamos un accidente que me conecte o me dañe ese núcleo de Edinger-Westphal. No se olviden, tercer par craneal está en relación con el reflejo fotomotor. Ahora vamos a ver el cuarto par craneal. Como les decía, el origen aparente del cuarto par craneal es a nivel de la cara posterior o debajo de los colículos posteriores de los tubérculos parigémenos, ¿no? Aquí a este nivel sería su origen aparente. Va hacia adelante, se dirige hacia adelante y aquí estamos, ¿no? Pasa por la pared lateral de los senos cavernosos, como la misma imagen que se les mostré hace rato. Y miren, llega a la hendidura esfenoidal por donde pasa y pasa por fuera del anillo de zinc. No se olviden que este va dentro de la nanoteña pasta frola, pasta patético. Pasa por fuera del anillo de zinc. Cabe mencionar que es el nervio más largo de los pares craneales, el nervio olfatorio el más pequeño, ¿no? Y me va a inervar este músculo, ¿no? Me inerva este músculo aquí, que es el músculo oblicuo mayor. Si se dan cuenta, en esta fosita troclear que se encontraba en el frontal, es como un ganchito. Y miren, ese músculo ahí, se dirige hacia acá y luego hace un reflejo y viene hacia aquí, ¿no? Entonces, este músculo jala el ojo hacia acá.
¿ya? Es oblicuo mayor, ¿cierto? Entonces, patético, minero es el único músculo que inerva, el músculo oblicuo mayor. O oblicuo superior, que también se llama. Entonces, continuando con el nervio trigémino, dijimos que su origen aparente era aquí, a nivel del puente, en los rodetes pontinos, ¿no es cierto? Aquí estamos igual en los rodetes pontinos, ¿ya? Entonces, viene aquí, y esto sería el nervio trigémino. El nervio trigémino se continúa y me forma un ganglio. Eso se llama ganglio de Gasser, o también llamado ganglio trigeminal. Y ese ganglio trigeminal tiene 3 ramas. B1, que es el nervio oftálmico, B1. Tiene B2, que es el nervio maxilar superior. Y tiene B3, que es el nervio mandibular, o nervio maxilar inferior. Aquí tenemos otra imagen donde está más explícita, ¿no? Aquí está el nervio olfatorio, ganglio de Gasser, y acá está B1, ¿no? Este B1 pasa por la hendidura esfenoidal. Y aquí tenemos su segunda rama colateral, B2, nervio maxilar superior, que pasa por el agujero redondo mayor, B3, que pasa por el agujero oval, ¿cierto? Nervio maxilar inferior. Este nervio maxilar superior, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es esto acá? Cavum de Meckel. Este cavum de Meckel se forma cuando este ganglio, digamos lo que está aquí el ganglio, tiene como, por así decirlo, una cunita o un lecho que se forma por la dura madre. A esto acá, que se forma como su cunita de ese ganglio, que se encuentra en el vértice del peñasco, del temporal, se lo denomina cavum de Meckel. Es como la cunita, o también lo envuelve al ganglio de Gasser, y está formado por la dura madre. Ahora vamos a ver los ganglios en nexo, que está conectado. No se olviden que el ganglio trigémino el nervio trigémino tiene 3 ramas: oftálmico, maxilar superior y mandíbula. Cada uno de estos 3 nervios, oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior, va a tener una relación con un ganglio anexo, ¿no? El nervio oftálmico va a tener una relación con el ganglio oftálmico de Willis, el nervio maxilar superior con el ganglio esfenopalatino de Meckel, y el nervio maxilar inferior con el ganglio óptico de Arnold, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el nervio oftálmico. Las ramas colaterales del nervio oftálmico primeramente hacen anastomosis con el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal, ¿cierto? Hacen una anastomosis. ¿Qué son las anastomosis? Es nada más como una ramita que le dan, ¿no? Una pequeña conexión que necesitan a veces las parejas. Y tiene un nervio, que igual es una rama colateral, que es el nervio recurrente de Arnold. Este nervio recurrente de Arnold es un ramo meningio, como dice su nombre, ¿no? Recurrente. Como estamos en la parte oftálmica, retrocede, recurre hacia la parte posterior y minerva la fosa posterior de las meninges. Ahí está, ¿no? Un ramo meningio para la fosa posterior de las meninges. Ahora, las ramas terminales del nervio oftálmico, no se olviden de que tiene 3 ramas, ¿no? Frontal, nasal y lagrimal, ¿cierto? Esta rama nasal va junto a la nemotecnia de pasta, momona, va junto con la nemotecnia de momona, ¿no? La na sería esta acá, ¿no? Sería dentro de la anilla de zinc. Ahora, pasta frola es pro, y aquí la, que pasan estos frontal y lagrimal por fuera del anillo de zinc, ¿no? Estos 3 pasan por la hendidura esfenoidal. Se dice que el que pasa por la hendidura esfenoidal es el nervio oftálmico, ¿no? Pero en realidad las que pasan por la hendidura esfenoidal son estas 3 ramas. Dentro de la hendidura esfenoidal, ese nervio oftálmico se divide. Justamente ahí en la hendidura esfenoidal me da sus 3 ramas terminales, ¿no? Entonces vamos a ver que las ramas que tiene el frontal es el nervio frontal interno y el nervio frontal externo, ¿no? Y las ramas colaterales del nervio nasal es la raíz sensitiva del ganglio oftálmico. Gracias a esta rama es una muy importante, este nervio oftálmico se relaciona con el ganglio óptico de Willis. También me da estos nervios ciliares largos. Y el nervio
filete esfenohemoidal del Luschka. Y las ramas terminales del nervio nasal van a ser el nervio hemoidal anterior y el nervio infracoclear. Entonces, vamos a ver el ganglio oftálmico de Willis. No se olviden que tiene relación con B1, nervio oftálmico. Va a tener aferencias y va a tener eferencias. ¿Qué son las aferencias? Son las estructuras que le llegan a ese ganglio. ¿Y qué son las eferencias? Son las estructuras que salen de ese ganglio. Entonces, las estructuras que le llegan a ese ganglio, vamos a tener primeramente un ramo simpático, que es el plexo carotidio, que se encuentra a nivel del agujero carotidio en el peñasco del temporal. Un ramo sensitivo, que procede de la rama colateral del nervio nasal, que está aquí, como anteriormente, gracias a esa ahí, es que hace relación con este ganglio de acá, ¿no es cierto? Va a tener una rama motora, que es el nervio del músculo oblicuo menor, que es lo que les acabo de decir, que gracias a ese nervio es cómo llega. Si se dan cuenta en sus referencias, tenemos aquí nervios ciliares cortos, y estos nervios ciliares cortos me dan aquí el músculo ciliar del iris y la córnea, ¿no? Entonces, está en relación también con el tercer par craneal. No se olviden que tenía anastomosis con el tercer par craneal, ¿no es cierto? Entonces, como tiene una anastomosis, no se olviden, ¿quién inerva los músculos extraoculares? El tercer par craneal. ¿Y qué es el oblicuo menor? Es un músculo extraocular inervado por el tercer par craneal. Entonces, aquí estamos hablando de tercer par craneal. Y si se dan cuenta, el tercer par craneal pasa o da fibras igual al nervio oftálmico para recién hacer ese reflejo fontomotor. Miren, viene, hace este circuito de acá. Se conecta al ganglio oftálmico de Willis y luego nervios ciliares cortos y recién llega el músculo ciliar para llegar a producir la miosis, que es la contracción de la pupila. Aquí tenemos este ganglio, es el ganglio oftálmico, un ganglio oftálmico de Willis, y aquí tenemos, si se dan cuenta, al nervio oftálmico, acá. Y aquí tenemos, dividiéndose en sus ramas, ¿no? Aquí tenemos la lagrimal, acá tenemos la frontal, y aquí tenemos la nasal, ¿no? Frontal, nasal y lagrimal. Aquí está la lagrimal inervando a la glándula lagrimal. La glándula lagrimal que produce aproximadamente de 18 a 20 ml de lágrimas. Gota, 18 a 20 gotas al día de lágrimas. El nervio maxilar superior, este nervio maxilar superior tiene ramas colaterales, que son intracraneales y son extracraneales. Las ramas intracraneales va a inervar la fosa media. El nervio oftálmico inerva la fosa posterior. En los ramos extracraneales vamos a tener un ramo orbitario. El nervio esfenopalatino, este nervio esfenopalatino, me da el nervio faríngeo de Budd, que me inerva el techo de la faringe y la parte del techo, de la parte posterior de las fosas nasales. Bueno. Este nervio nasopalatino o esfenopalatino interno, que es un nervio que pasa por el tabique nasal, ambas caras del tabique nasal, y luego pasa por el conducto incisivo. Nervio palatino anterior, medio y posterior, ¿no? Anterior, medio y posterior. Y también me da unos pequeños para los nervios orbitales. Y esto aquí es importante, nervios dentarios anteriores, ¿no? Me va a dar una rama para los incisivos, los caninos, premolares y molares, ¿no? Pero solamente de la mandíbula superior. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, acá tenemos el nervio nasopalatino o esfenopalatino interno, y aquí tenemos que pasa por el conducto incisivo. Y aquí tenemos los otros demás nervios de este maxilar superior. Miren acá tenemos el ganglio. Este es el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de Meckel, ¿no? Este ganglio no tiene ninguna eferencia, solamente tiene aferencia, o sea, solamente le llegan a ese ganglio. Y entonces lo vamos a ver, ¿no? Como dijimos, eferencias no tiene ninguna eferencia, ¿no? Solamente tiene las aferencias, que sus eferencias son, como le dijimos aquí, nervio esfenopalatino y este nervio vidiano. Este nervio vidiano pasa por un agujero, que es el agujero lacerum o agujero rasgado anterior. ¿Cómo se forma el agujero rasgado anterior? Se forma por el hueso esfenoide y el temporal.
¿Y cómo se forma el nervio ovidiano? Se forma por el nervio petroso superficial, rama del facial, son mayores, nervio petroso superficial mayor, y nervio petroso profundo, profundo igual mayor, pero este es rama del glosofaringeo, ¿ya? Esto seguramente lo vieron en huesos del cráneo, los hiatos de Falopio a nivel del borde superior, son estas dos estructuras. Salen por el borde superior del peñasco en los hiatos de Falopio y van prácticamente al agujero, ¿no? Al agujero ovidiano o agujero lacerum, para encontrarse con este ganglio fenopalatino de Meckel. Ahora vamos a ver el nervio maxilar inferior. Este nervio maxilar inferior va a tener ramas colaterales. Sus ramas colaterales vamos a tener nervio temporal profundo medio. ¿Por qué temporal? Porque no nos olvidemos que este nervio maxilar inferior va a ser un nervio mixto. Cuando hablamos de nervio mixto, estamos diciendo que va a ser un nervio motor, por eso vamos a inervar a los músculos masticadores, pero esta parte, este nervio maxilar inferior también va a tener una parte sensitiva. Entonces, cuando en esta parte de acá, temporal, estamos hablando de la parte motora, ¿no? Todos los músculos masticadores están inervados por este nervio maxilar inferior, que también me da un nervio para este músculo, que es el nervio masseterino. También nervio bucal, nervio del músculo pterygoideo interno, ¿no? Y nervio aurículo-temporal. Este nervio aurículo-temporal pasa por el ojal retrocondilio de Yubara, ¿ya? Ojal retrocondilio de Yubara. ¿Cómo se forma el ojal retrocondilio de Yubara? Se forma por el ligamento fenomaxilar y la cara interna de la rama ascendente del maxilar. Encontramos un pequeño espacio, ¿no? Eso se llama ojal retrocondilio de Yubara, donde pasa este nervio aurículo temporal. Y también pasa una arteria, que es la arteria maxilar interna. También tenemos aquí nervio alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior pasa por el agujero mandibular, detrás de la espina de Spitz. Y este nervio lingual, como les digo, ¿no? Es una rama de B3, es una rama del trigémino. Pero este nervio lingual se va a juntar con una rama del facial, que es el nervio cuerda del tímpano. Y ese nervio de cuerda del tímpano le va a dar sus funciones para los sabores, pero el nervio trigémino se encarga de la parte sensitiva, ¿no? Cuando hablamos de frío o cuando hablamos de calor. Pero el nervio facial le da fibra, pero de los sabores. No se compliquen con eso, ¿no? Facial, sabores, trigémino, sensitivo. Pero trigémino no es solito, está acompañado de glosofaringeo y vago, en la sensibilidad de la lengua. Entonces decíamos que este nervio maxilar inferior está en conexión con este ganglio óptico de Arnold. Este ganglio óptico de Arnold también tiene aferencias y tiene eferencias. Sus aferencias tenemos nervio petroso superficial, en este caso ya sería el menor del facial, y nervio petroso profundo menor del glosofaringeo, ¿no? Ambos vienen a conectarse a este ganglio. Y el ganglio óptico de Arnold salen, o sea, las eferencias, sale uno para el músculo pterigoideo interno y uno para el peristafilino interno, y aquí uno importante para el músculo del martillo. Se dice que este músculo del martillo podría ser un músculo masticador porque está inervado por el nervio trigémino. Este músculo del martillo es un músculo que se encuentra en el oído, junto al músculo más pequeño, que es el músculo estapédico. Ambos músculos tienen una fila, ¿no?, de huesecillos del oído, que es martillo, yunque y estribo. Ambos músculos me van a tirar esos huesos para que no se muevan, para que las vibraciones no continúen. Prácticamente son músculos que ayudan a que los decibeles altos, arriba de 85 decibeles aproximadamente, no lleguen hacia el oído interno y dañen las estructuras, ¿no? Entonces, se dice que son músculos masticadores, pero solamente porque está inervado por el trigémino, no porque vaya a inervar un músculo masticador. Y aquí tenemos una fibra, la eferencia viscerosensitiva, que se une a este aurículo temporal, ¿no?, para inervar la caja del tímpano sensitivamente. Aquí tenemos el ganglio. Allí está el ganglio, ¿no? Aquí tenemos, aquí tenemos el nervio lingual. Este es el nervio lingual, rama del nervio mandibular, ¿no es cierto? Aquí tenemos el nervio lingual. Pero miren un poquito más detrás, aquí tenemos una pequeña rama
aquí más o menos por ahí, que es el nervio cuerda del tímpano. Aquí mira, nervio cuerda del tímpano. Este nervio cuerda del tímpano es una rama del nervio facial que se une al nervio lingual, y me da fibras para estos ganglios, submaxilar y sublingual, y también para la sensación de sabores de la lengua. Ahí tenemos de nuevo el ganglio. Y aquí el nervio lingual. Es una vista más de cerca, y aquí tenemos el nervio alveolar inferior, entrando por el agujero mandibular, ¿no? Detrás de la espina de Spitz. Y miren, aquí podemos ver una imagen de la raíz motora. Esta raíz motora, si se dan cuenta, solamente se dirige hacia B3. No se dirige hacia B1 y hacia B2. Por lo tanto, B1 y B2 solamente son sensitivos. B3 sí es mixto. Raíz sensitiva, raíz motora para el nervio mandibular. Y esta raíz motora es para todo el músculo masticador. El sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo o abducens, como dijimos, ¿no? ¿Dónde nace? En el surco del hombre perfecto, porque un hombre perfecto tiene que mirar a otro lado, ¿cierto? Pero se llama surco bulbo continuo. Viene aquí y pasa por la escotadura, una escotadura inferior en la parte lateral del dorso de la silla, y luego se dirige hacia la hendidura esfenoidal, donde pasa dentro del anillo de zinc. Aquí vemos esta acá es el anillo de zinc, que se inserta en la hendidura esfenoidal. Pasa dentro del anillo de zinc y se dirige a inervar este músculo. Inerva el músculo recto externo, ¿no? Que fija la mirada hacia lateral. Ahora el nervio facial. El nervio facial, dijimos que es un nervio que igual sale del surco del hombre perfecto. Un hombre perfecto tiene que tener cara bonita, ¿no? Surco bulbo pontino. Una vez que sale de este surco bulbo pontino, se dirige hacia este agujero de acá. Se dirige hacia el agujero este aquí, que es el conducto auditivo interno, ¿ya? Junto al nervio intermediario de Rashbar, y llegan a este ganglio, llegan a nivel de ganglio, el nervio intermediario de Rashbar. Este es el ganglio geniculado, este nervio intermediario de Rashbar viene igual, junto al nervio facial, es un radio sensitivo, viene y le pasa la parte sensitiva, ¿no? al ganglio, y ya solamente se junta como solamente un nervio, ¿no? Nervio facial, ya que está. Entra por el conducto auditivo interno del hueso temporal, pero sale por otro agujero, que es el agujero estilomastoideo. Agujero estilomastoideo. ¿Ya? Entonces, entra por el conducto auditivo interno y sale del cráneo por este agujero estilomastoideo. ¿Ya? Entonces, una vez que este par craneal entra al conducto auditivo interno, va a tener tres porciones. Una porción que va a ser la porción del peñasco, que es esta porción de acá. Una porción que va a ser una porción timpánica, y una porción vertical que va a ser una porción mastoidea. Dentro del hueso temporal, en el peñasco, va a dar ramas colaterales, y a esas se las llama ramas intrapetrosas, donde dos de ellas salen de este ganglio geniculado, que es el nervio petroso superficial mayor y nervio petroso superficial menor, rama de facial. Y aquí tenemos, ¿no?, las ramas intrapetrosas, donde hay una mnemotecnia que es Pepe, subite al estribo y dale cuerda al tímpano. Pepe, subite al estribo y dale cuerda al tímpano. Pepe sería petroso superficial mayor, la otra P sería petroso superficial menor. Estribo sería un nervio que inerva este músculo, el músculo más pequeño del cuerpo humano, el músculo estapédico o del estribo. Y cuerda del tímpano. Este cuerda del tímpano es el que les digo que se conecta con el nervio lingual del trigemio, ¿no? Y las ramas extrapetrosas, hay otra mnemotecnia que es Gardel, ¿no? La G sería para el gloso faríngeo y me forma un asa, es el asa de Haller. Esa asa de Haller es la anastomosis con el nervio glosofaríngeo, con el facial. La A son nervios auriculares, ¿no? Cercanos cuando sale por el agujero estilomastoideo. La R me va a formar una zona de sensibilidad, ¿ya? Que es la zona de Ramsay, R, ¿no es cierto? Ramsay-Hume, la zona de Ramsay-Hume.
que es una zona de sensibilidad a nivel cercana al conducto auditivo externo, ¿ya? O sea, una parte de sensibilidad, el nervio facial inerva, ¿no?, sensitivamente por esta parte del conducto. La D sería para el vientre posterior del músculo digástrico y la E sería para el músculo estilo hioideo, ¿ya? Es un músculo que es un músculo del cuello, son suprahioideo, estilo hioideo. Y aquí la L serían ramos linguales que va a tener este nervio facial. Estos ya son cuando salen, ¿no? Aquí es cuando está dentro del pecho. Sale aquí por el agujero estilomastoideo y recién ya me da esta petrosal. Pero luego este par craneal, al salir, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿no?, donde tenemos, miren, acá está el trigémino, su ganglio de Gasser, acá está B1, acá está B2, acá está B3, el nervio lingual. Este nervio lingual, ¿no?, como les digo, ¿no?, tiene una conexión con este nervio, que es el nervio cuerda del tímpano. Me da fibra para su maxilar, su lingual y sensorialidad de la lengua. ¿Gracias a qué núcleo? A núcleo salivar inferior, ¿ya? Y el núcleo lácrimo muconasal, que son núcleos que tiene el nervio facial. Aquí tenemos, una vez que sale este nervio facial, o el agujero estilomastoideo, penetra lo que es esta glándula parótida, se llama, ¿ya? Es la glándula salivar mayor. Ahí tiene su conducto de esteno, perforando alucinador y termina el conducto de esteno a nivel del sistema molar superior, que es pregunta de examen. Ya, pero concentrémonos aquí en el facial. Tiene dos ramas, no sé si la pueden ver aquí. Una es temporofacial y la de aquí es la cervicofacial, ¿no? Y luego ya me va a dar dando ramas temporal, frontal, cigomática. Aquí la cervicofacial me va a dar bucal, marginal de la mandíbula y una cervical. Esta imagen es la misma, ¿no? Podemos ver las ramas terminales del nervio facial inervando a todos los músculos faciales, ¿no? Es un músculo motor, es un nervio mixto, ¿no? Motoramente para los músculos faciales y sensitivamente para lo que les dije de la lengua y también de esta zona de Ramsay. Aquí vemos cómo, miren, penetra dentro de la glándula parótida. Penetra dentro de la glándula parótida. Junto igual a la arteria carótida. Y este es un hemotécnico, ¿no?, para que ustedes puedan aprenderse las ramas terminales, ¿no? Una rama temporal, una rama cigomática, una rama bucal, marginal de la mandíbula y una rama cervical, ¿no?, que son las ramas terminales que tiene este nervio facial. Luego tenemos el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, que como les dije, no sale por el surco del hombre perfecto, sale por el surco del hombre perfecto, surco bulbopontino, y luego se dirige a este conducto, el conducto auditivo interno, donde vamos a encontrar dos estructuras, donde aquí tenemos la cóclea, esta es la cóclea para la audición, y aquí tenemos el vestíbulo para el equilibrio, ¿no? Y entonces son dos nervios, nervio vestíbulo por una parte y coclear por otra parte, ¿no? Y aquí tenemos dos ganglios, igual este es el ganglio de Scarpa y este es el ganglio de Corti, ¿ya? Luego ambos se van por el surco bulbopontino y van a tener conexiones con sus respectivos núcleos, núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. Aquí tenemos el oído interno donde está dando sus ramas, ¿no?, para el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Los sonidos vienen, entran por aquí, conducto auditivo externo, pasan como un tambor por la membrana timpánica, rebotan en los huesecillos del oído y estos huesecillos del oído van a vibrar y van a golpear lo que es la cóclea y lo que es la cóclea, ¿no? Y sus células, vamos a ver el conducto de Rosenthal, donde vamos a ver cómo es como un conducto en espiral, ¿no es cierto?, donde va a ir rebotando el sonido y vamos a ver el órgano, prácticamente este órgano de Corti, que es como que se llama, en la cóclea, recibe estas vibraciones y lo especifica en el sonido. Nosotros lo reconocemos cuando las fibras llegan recién al tronco encefálico. Luego, el noveno par craneal, que es el glosofaringio, sale por aquí por un surco que es el surco posterolateral del bulbo raquídeo,
y se dirige aquí a un agujero, que les dije que es el agujero rasgado posterior, o de la triple X, 9, 10 y 11, en este caso este es el 9, y se dirige a la faringe a formar el plexo faríngeo junto al nervio vago, y también me inerva la lengua, ¿ya? El tercio posterior de la lengua, junto igual al nervio vago, ese es el nervio glosofaríngeo. Cuando sale por el agujero rasgado posterior, inmediatamente por debajo vamos a tener dos ganglios, el ganglio de Anders y el ganglio de Ehrenreiter. Ya son dos ganglios que se encuentran y son muy reconocidos por este nervio glosofaríngeo. Luego tenemos aquí el nervio vago. Este nervio vago sale igual por el surco posterolateral del bulbo raquídeo o médula oblongada, se dirige a este nivel, sale por el agujero rasgado posterior y se dirige al cuello, donde va a formar el paquete básculo nervioso del cuello. Aquí lo tenemos a nivel del cuello, acá estaría el nervio vago, y si se dan cuenta acá está la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva. Estos tres me forman el paquete básculo nervioso del cuello. El nervio vago, o nervio neumogástrico, está en medio, como haciendo sandwichitos, se podría decir, ¿no? En esta parte de aquí me va a dar ramas colaterales. Por ejemplo, aquí ya estoy viendo ramas para la laringe, nervio laringio, y también me da un nervio laringio recurrente. Luego de este nervio vago izquierdo, pasa por delante del callado de la aorta, por acá, y el nervio vago derecho pasa por delante de la arteria subclavia. Miren, acá está, pasa por delante de la arteria subclavia. Y el izquierdo delante del callado aórtico. Luego llegan al esófago, ¿no? Aquí estamos en tórax, ya estamos en tórax. Paquete nervioso en cuello, luego vamos a tórax. Y en el tórax se está rodeando el esófago, donde igual lo está inervando. ¿Quién inerva el esófago? El vago. Y aquí vamos a ver que el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. Hacen el famoso pasito de Michael Jackson. El izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. Y vamos a ver que van a pasar por un agujero que se encuentra en el diafragma. El diafragma es un músculo transversal que me divide tórax, que me divide abdomen, ¿no? Son dos cavidades diferentes separadas por este músculo, que es el diafragma. Entonces ese diafragma tiene agujeros. Uno de ellos es el agujero esofágico, que se encuentra a nivel de la 10ª vértebra torácica, que es el hiato esofágico, donde pasa el esófago, y también pasan estos nervios vagos, donde vemos que aquí, una vez inmediatamente saliendo ya estamos en abdomen, ¿no? Me da un ramo, el nervio vago derecho, aquí con unos ganglios, que son los ganglios celíacos, donde van a formar el plexo solar, el famosísimo plexo solar o plexo celíaco, donde se encuentra el tercer chakra. Un golpe ahí y te desmayas. Este nervio vago va a dar unos nervios, nervio de testud y latarjet de la curvatura menor en la cara anterior, aquí vemos uno, y también me va a dar uno en la cara posterior, aquí vemos otro. Este nervio vago a nivel del antropíloro va a terminar en 3 ramas, que se conocen como la famosa pata de cuervo, ¿ya? Pata de cuervo. Son a nivel del antropíloro. No se olviden dónde termina la pregunta de examen. Antropíloro. A nivel del antropíloro se encuentra la pata de cuervo. ¿Qué me forma la pata de cuervo? Las ramas terminales del nervio vago a nivel de la curvatura. Este nervio vago, como podemos ver, me inerva al estómago, ¿no? Me inerva al estómago. También me inerva al corazón, también me inerva al pulmón, ¿no es cierto? En el corazón me forma el pecho cardíaco, se encarga del es un par, ¿no es cierto? Parasimpático, ¿quién se carga en el corazón? El vago. En el pulmón igual, el vago. Entonces vamos a ver que aquí en el estómago, este nervio vago, tiene unas pequeñas ramas, miren. Tiene unas pequeñas ramas. Aquí está, esto se llama el fundus del estómago, donde se produce el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico producido por unas células que son las células oxínticas o células parietales. Estas células parietales me producen esto, ¿no? Ácido clorhídrico, y también producen otro que es el factor intrínseco de Cas. Pero concentrémonos aquí en ácido clorhídrico. Si una persona produce demasiado ácido clorhídrico, a tal punto de que ese ácido clorhídrico va a volver por el esófago y va a producir lo que se denomina pirosis, sensación de ardor en la garganta,
y tiene constantemente, esa persona, un tratamiento sería vagotomía, ¿no? ¿Qué es la vagotomía? Cortar lo que es el nervio vago. Pero cuando este nervio vago, perdón, esta persona sigue produciendo ácido clorhídrico después de una vagotomía, es que tiene un nervio que sigue inervando al estómago. Y ese nervio se llama nervio asesino de Grassi. Es el nervio que sigue inervando, que sigue produciendo ácido clorhídrico una vez producido la vagotomía. Incluso la persona llega a producir, a botar sangre por la boca. Entonces, como el onceavo par craneal sería el nervio espinal o nervio accesorio. Este nervio espinal sale por aquí, por el surco posterolateral del bulbo, luego sale por el agujero rasgado posterior, o el agujero de la triple X, 9, 10 y 11, este es el 11, ¿no es cierto? Y luego se dirige a inervar este músculo, es el músculo esternocleidomastoideo occipital. Este es el famoso cuádriceps del cuello, porque tiene una porción, una porción esternal, una porción clavicular, una porción mastoidea y una porción aquí occipital, ¿no? Y luego va a inervar aquí a lo que es este músculo, ¿no? Al famosísimo músculo de la espalda, ¿no? El músculo trapecio, ¿no? Solamente inerva esos dos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio, el nervio espinal o accesorio. El 12º par craneal es el último de los pares craneales. Se origina a nivel del surco bulbopontino y luego sale por un agujero que es el agujero condilio anterior, ¿no? Y luego se dirige a inervar lo que es la lengua, donde inerva todos los músculos de la lengua. ¿Cuáles son los músculos de la lengua? Son 17 músculos de la lengua. Donde hay una mnemotécnica que este general hizo amistad para facilitar las líneas transversas. Creo que mi conexión está un poco mal, a ver, lo voy a repetir, ¿no? Este general hizo amistad para facilitar las líneas transversas. Este estilo gloso, general geniogloso, amistad amídalo-gloso, para palato-gloso, facilitar a faringo-gloso, las líneas, lingual superior, lingual inferior y transverso es el único músculo impar. Todos son pares, son 17 músculos, y todos estos músculos están inervados por este nervio, el nervio hipoglóso mayor, que sería el 12º par craneal. Y no se olviden que también hay un 13º, que es el nervio que llega al órgano de Jacobson, y también hay un ahí lo que es un 14º, que sería el nervio intermediario. Y con eso terminamos lo que está disertación. Ya, chicos, podemos, si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la manito. Así se le habilita el micrófono y pueden hacer su pregunta. A ver. Yesmi Alejandra ya puede encender su micrófono. La última partecita no podía escuchar claramente. ¿Cuál era el 14º nervio del par craneal, por favor? Se dice, ¿no? Este 14º es el nervio intermediario de Reichsbach. Es esta parte de aquí. Ese nervio intermedio de Reichsbach es un nervio accesorio, tiene la porción sensitiva de lo que es el nervio facial. Si te das cuenta, este nervio está aquí, mira, a este nivel de acá. A este nivel de aquí. Ahí se encuentra el nervio intermediario de Reichsbach, ¿no? Entre el facial y el glosofaringeo. Ese sería el 14º, ¿no? El 13º sería el órgano de Jacobson. Pero ese órgano de Jacobson en los adultos no está. Entonces este 14º en el adulto, este nervio intermediario de Reichsbach, en el adulto pasaría a ser el 13º. ¿Me hago entender? En el adulto. Porque el órgano de Jacobson ya en el adulto se atrofia. No lo tenemos, solamente lo tienen desarrollado los animales. Entonces, en una persona adulta, este 14º ya pasaría a ser el 13º. Pero en un bebé y en unas personas, es que es un nervio inconstante, ¿no? Solamente cuando exista, ese recién va a ser el 13º. ¿Alguna otra pregunta?
Diego Monasterio ya puede activar su micrófono. Pregunta, mencionó un nervio que penetra la glándula parótida. Es el nervio facial. Aquí está. Es un nervio que cuando sale, ¿no? Aquí está. Aquí está, mira. Este nervio es el nervio facial. Sale del cráneo por los estelomastoides y luego inmediatamente penetra esta glándula. Es la glándula parótida. Ya de una vez les doy diciendo quién inerva funcionalmente, igual me faltó decirle, esta glándula es el glosofaringeo. Funcionalmente, el glosofaringeo inerva la glándula parótida gracias al núcleo salivar superior. Pero al penetrarla no estoy diciendo que la esté inervando. No. ¿Quién inerva la parótida? El glosofaringeo. Pero quien la penetra es el facial, el de acá. Pero no la inerva, es diferente. Otra pregunta. Espero te haya respondido. No hay más preguntas, ¿se escucha? Ahí María Rueda dice. Pregunten, chicos, aprovechen. Sí, quería preguntar más que todo, si podrías repetir cuál es el paquete vasculonervioso del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello. Ya, ustedes van a ver que hay un paquete vasculonervioso en todos lados. Un paquete vasculonervioso del brazo, un paquete vasculonervioso del antebrazo, paquete vasculonervioso, en este caso, del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello está formado por estas tres estructuras. Primero, aquí en color rojo, tenemos la arteria carótida primitiva, ¿no? La izquierda sale callado, la derecha, aquí seguramente ya se lo explicaron ayer. La carótida primitiva es uno. Otro, en el color azul, es la vena yugular interna. Y el medio, haciendo como un sándwich, sería el nervio vago, el 10º par craneal. Los tres, si los agarras con una pinza, el anfiteatro, etc., los tres juntos es el paquete vasculonervioso del cuello. Los tres juntos, no solamente uno solo. Los tres. Esas tres estructuras son paquete vasculonervioso del cuello. Creo que respondí tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechenlo, vamos a ligar. Bueno. Si no hay más preguntas. ¿Qué dice Michael? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a pasar con, bueno, primero agradecerle, ¿no?, a Michael por darse su tiempito aquí para enseñarnos los pares craneales. Ya. Un tema muy importante que lo van a ver ahora, un poco superficial, y después lo van a ver bien, bien profundo cuando llegue el neuro, ¿no, Michael? Cuando vean los troncos cefálicos, ahí van a ver trayectos y todo. Entonces, nada, chicos. Gracias, Michael, por semejante clase sanga. Dale. Y a ver, pues, ¿no? Para el segundo ciclo, ¿vas a estar o no? Sí, Claro, firme, firme. positivo, entonces. Nada, chicos, ahorita les voy a pasar el examencito ya. Este sí va a valer, ya no va a ser como en el EMBRE, que por los problemas que tuvimos no lo hicimos valer. Y este sí, ya, así que por favor no se olviden nombre completo, registro, teléfono, y no sé, Michael, algunas palabritas si querés darlas antes de que lo envíe. Nada. Solamente darles el consejo de que aprovechen su tiempo de estudiar, ¿no? Porque tienen el tiempo que algunos no nos podemos dar el gusto y aprovechen ese tiempo que tienen. En estudiarse. Así es, escucha, primer año.
tienen tiempo nomás para poder estudiar y meterle. Ya cuando ya los otros años van a estar como locos aquí para allá. En Ya. cuarto año te dan 9 materias, así que solamente les digo eso. Listo, chicos. A ver qué hora son. Son las 10:52. Cabalingo se cambió. Tienen hasta las 58. Ahí les va.